Feliz mañana, qué gusto es poderlos saludar en una nueva emisión de Bien Dateado, el programa al servicio de la ciudadanía de Canal Institucional, donde ustedes, nuestros televidentes, tienen la palabra. Aquí estamos llevándoles información de servicio a todos los colombianos. Empezamos porque en Colombia existen mecanismos que pueden afectar el patrimonio constituido por inmuebles, esto por la falta de liquidación de las personas o la falta de pago de sus deudas. Cuando estas rebasan, se pueden generar procesos de embargos. Los inmuebles en Colombia pueden pasar del embargo a la subasta o en ocasiones al remate. Estas tres figuras pueden causar dolores de cabeza a muchas personas, pero paradójicamente pueden favorecer a otras. Hoy estaremos hablando en nuestro programa sobre embargos, remate y todo lo que tiene que ver con esta situación en nuestro país. Los invitamos a que participen de nuestro tema del día, enviándonos sus notas de voz a la línea de WhatsApp 312-487-0413 con sus preguntas concretas. Ahí estaremos escuchándolos y estaremos resolviéndolas con los expertos en instantes. Recuerde que también nos puede ver a través de nuestra transmisión en Facebook Live, dejarnos sus comentarios, los estaremos leyendo. Los invitamos a que ingresen a nuestra página de internet www.canalinstitucional.tv, nos puede llevar en su dispositivo móvil. Y es que precisamente a finales del siglo XX, la Corte Constitucional de Colombia eliminó el pago de intereses sobre intereses para aquellos créditos que estuvieran relacionados con la adquisición de vivienda. Esta situación eliminó y acabó con la unidad de poder adquisitivo UPAC, conocida en ese entonces. A raíz de esto, pues muchas personas llegaron a tener problemas en la adquisición de sus bienes, desalojos, incluso padecieron por la muerte. En Bien Dateado les traemos la historia de Heider, un colombiano quien fue víctima de la UPAC y que hoy nos narra esa lucha de adquirir vivienda en esta historia. En 1999, la Corte Constitucional prohibió el pago de intereses sobre intereses en obligaciones de vivienda y con ello llegó a la eliminación de la tristemente conocida como Unidad de Poder Adquisitivo UPAC, que durante 20 años dejó miles de desalojados, familias arruinadas y, según la asociación ANUPAC, unas 2.000 personas se suicidaron. El sistema que se manejaba en esa época, estamos hablando del 94 al 96 más o menos, era el UPAC, y pues con ese UPAC pues estábamos lejos de entender cómo era el sistema bien, cómo era en ese momento, y pues ya se vivió otra experiencia al obtener ya el inmueble, ¿no? En esa época pues yo tuve mi crédito, fue en el banco Colmena, entonces ellos fueron los que me asesoraron para obtener el crédito. Básicamente ahí fue donde hice todo el proceso, obtuve el inmueble, el crédito lo obtuve a 15 años, no existía los de 20 años, sino a los 15 años era lo que existía en ese momento, que era el tope máximo para adquirir la vivienda. Iniciaba uno con una cuota determinada, en mi caso 200.000 pesos, y al cabo de 3, 4 años ya estaba en 500, 550, ya subió. No logré obtener los 15 años porque perdí el apartamento, yo lo perdí. Básicamente pues se volvió impagable porque pues imagínense, a los 4 años ya la cuota iba en 500 y uno nunca leyó, como dicen, la letra menuda, como dicen, y eso habían unas cláusulas que yo nunca tuve el asesoramiento y lastimosamente lo perdí, claro. Y en mi caso pues son 3 hijos, entonces pues imagínese usted los gastos que eran altísimos. Pues entonces la tristeza se vino, obviamente, tocó, ellos lloraban. Entonces ya fuimos a hacer el ofrecimiento y nos dimos la sorpresa de que ya estaba vendido, ya lo había comprado otra persona diferente y nunca nos hicieron el ofrecimiento en ese momento a nosotros de decirnos ustedes son los primeros opcionados, nada, nunca lo dijeron. También habían prometido que nos devolvían 3 millones de pesos, pero verbalmente. Yo les dije a ellos, hagámoslo escrito, y nunca quisieron hacerlo escrito. Pues obviamente cuando sucedió eso, pues no hubo ni evolución, ni tampoco hubo la primera opción, jamás la hubo. Súmele de que yo le había hecho unas remodelaciones sin ni siquiera haber cancelado el apartamento, yo hice unas remodelaciones para vivir en un entorno agradable, y todo eso absolutamente se perdió.
Pero con el trabajo y la voluntad de recuperar lo perdido, Heider logró sobreponerse y hoy, después de leer la letra pequeña, paga felizmente una nueva vivienda. Y con la ayuda de mi Dios, pues ahorita en la actualidad estoy manejando otro crédito. Después de 7 años que pagué arriendo, volví otra vez a tener, o a volver a tener un impulso. Yo les diría que se asesoren bien primeramente y además de eso obtengan un crédito donde, por ejemplo, en mi caso, lo que se llama pesos, hay una proyección de cuotas del inicio al final, que eso es respetable y entonces usted ya sabe a qué atenerse y le va a dar seguridad para cumplir con su crédito. Y es que actualmente en el país existen aproximadamente 3.822 bienes en remate. Esto producto de la pérdida de empleo de los colombianos e incluso la falta de educación financiera para sufragar los créditos de adquisición. En Bien Dateado les contamos cómo se da el proceso para la adquisición de bienes e inmuebles en remate. Un remate es la venta de bienes muebles o inmuebles a través de una subasta pública, generalmente es realizada en despachos judiciales. El remate es producto de dos situaciones que no solamente son jurídicas, sino sociales y económicas. La primera, una persona que adquiere un crédito para comprar un bien inmueble o un bien mueble, ella garantiza el pago de esa obligación a través de la hipoteca del bien inmueble o de la prenda del bien mueble. Pero si la persona no cumple con los pagos del crédito respectivo, entonces el acreedor puede iniciar un proceso ejecutivo para efecto de embargar, secuestrar los bienes y posteriormente pedir el remate de los mismos a través de pública subasta. El Código General del Proceso es el que nos establece el paso a paso para adjudicarse un bien rematado en pública subasta. Y lo primero es que cuando el acreedor inicia el proceso ejecutivo en contra del deudor, primero deben darse unas etapas que es el embargo de los bienes, el secuestro de los mismos y llegada a la etapa de la liquidación del crédito, entonces el juez, mediante un auto, ordena que se fije la fecha del remate. Las autoridades judiciales, en principio, son las que están autorizadas, las que tienen la competencia para efectuar los remates. Sin embargo, el mismo Código General del Proceso establece que se puede comisionar a otras autoridades, por ejemplo, a las notarías, a los centros de arbitraje, a los centros de conciliación, a las cámaras de comercio y a aquellos martillos que se encuentren legalmente autorizados. Las deudas de finca raíz se pueden desbordar por varias razones. Dentro de ellas se encuentran principalmente tres. La primera tiene que ver con la pérdida o la disminución de los ingresos familiares. Cuando se produce alguna circunstancia que hace que los ingresos familiares se caigan por completo o que se disminuyan fuertemente. Por ejemplo, la pérdida del trabajo, lo que hemos visto desgraciadamente con este tema de la pandemia, que ha generado la pérdida de más de 6 millones de puestos de trabajo en Colombia. La segunda causa tiene que ver con la falta de planeación del flujo de caja. Las personas no siempre hacen una planeación de sus ingresos y egresos, ni apropian o apartan una partida para atender, por ejemplo, imprevistos. Cuando se presentan los imprevistos, entonces tienen que echar mano de otras partidas de su presupuesto mensual. La tercera causa tiene que ver con el desconocimiento del tipo de inversión cuando se va a adquirir un inmueble. Entonces, muchas personas no hacen esa proyección, ese estudio de qué obligaciones implica. El saldo en entidades financiadoras de vivienda estaba alrededor de 80.000 millones para el periodo de abril y junio de este año.
mostrando un incremento del 7.7% para el mismo periodo del año pasado. Lo que quiere decir que en Colombia las personas están motivadas a adquirir vivienda a través de las dos modalidades existentes que son el crédito hipotecario y el leasing habitacional, donde el 76.4% hace parte del crédito hipotecario, y esto es porque las personas conocen mucho más de este producto o es de su preferencia. Sin embargo, este impulso que tienen los colombianos en adquirir vivienda a través de estas dos modalidades en ocasiones se ve truncado, puesto que las personas dejan de pagar em, y entran en mora en el pago de su crédito. Pagar un inmueble, cumplir con los plazos estipulados, incluso planificarlo, sin duda alguna es un reto de marca mayor. Muchos colombianos con unas finanzas estables, de una u otra forma, también han puesto en riesgo sus inmuebles. Algunos lo pierden, otros logran recuperarlos. Para hablar de este panorama, hemos invitado a esta hora al doctor Edgar León. Él hace parte del grupo de investigación de Derecho Privado de la Universidad Sergio Arboleda, quien nos va a aclarar este panorama sobre los remates en inmuebles. Doctor León, qué gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Doctor León, yo creo que la primera pregunta para contextualizar a todos nuestros televidentes sería saber a qué se le denomina un remate inmobiliario, que es un embargo también en ese sentido. Bueno, lo primero que hay que aclarar es el término embargo. ¿Qué es un embargo? Realmente se trata de un congelamiento de un activo del patrimonio de una persona. Entonces, supongamos que yo tengo un inmueble. Ese inmueble como tal tiene un valor económico. Entonces, el acreedor que se ve defraudado porque no se le pagan sus obligaciones puede decirle a un juez o a una autoridad administrativa en ciertas circunstancias, decirle por favor, congele este bien del patrimonio de mi deudor para que esta persona no pueda vender el bien y por lo tanto no me pague a mí la deuda que está pendiente de pago. Entonces, en ese momento, el juez lo que ordena frente a un inmueble es una inscripción en el registro de instrumentos públicos con el propósito de que todo el mundo conozca que efectivamente existe ese congelamiento legal de ese bien y nadie puede adquirirlo. Entonces, posteriormente, frente a esta situación, lo que hace el juez previa petición del acreedor y si no hay pago debido de la obligación pendiente, entonces el juez lo que hace es proceder a un remate. En ese caso, cualquier persona que tenga un interés y que pague el valor de la deuda pendiente podrá adquirir el bien que se encuentra embargado. ¿Qué tan frecuente, doctor León, puede resultar este ejercicio de embargo en nuestro país? ¿Los colombianos pierden con frecuencia sus inmuebles? A ver, el embargo es una figura que es permitida para todo el mundo, es una posibilidad legal que se encuentra consagrada en nuestro ordenamiento con el propósito de que sea ejercida para precisamente buscar evitar definitivamente que esos bienes se distraigan en el mercado. Pero lo cierto es que definitivamente hay una obligación pendiente. Por lo tanto, las personas no pierden sus bienes si llegan a pagar las obligaciones. Entonces, el embargo como tal sí es una figura totalmente frecuente. E incluso, no solamente para el objeto del remate, sino para evitar ciertas circunstancias, ciertas situaciones en las cuales se puede perder el patrimonio. Pero definitivamente no es que las personas siempre pierdan sus bienes. ¿Por qué? Pues porque hay alguna posibilidad legal de volver a pedir la plata o conseguir unos recursos económicos, proceder al pago y en ese momento se levanta la medida. Cuando alguien accede a un inmueble vía remate, ¿con qué se puede encontrar frecuentemente en ese caso, doctor? Bueno, en estos casos hay que tener en cuenta que definitivamente existen unas dificultades patrimoniales de un deudor. Entonces, lo cierto es que siempre hay que tener en cuenta y revisar los documentos muy claramente y muy acuciosamente con el propósito de conocer efectivamente qué es lo que pasa con ese bien inmueble. Nuestra ley no permite que el acreedor, por ejemplo, la persona que vaya a comprar
el bien inmueble a través de un remate, visite el bien, sino simplemente hace una oferta inicial, la persona recibe el bien después de habérsele adjudicado y ahí es cuando entra definitivamente a mirar la condición física que tiene el bien inmueble. Mientras tanto, no lo conoce. Entonces, ¿qué puede encontrarse? Encuentra un título, pues lógicamente saneado, pero definitivamente es factible y mirando, por ejemplo, el avalúo del bien inmueble, que ese bien esté un poco dañado, un poco ajetreado. Por lo tanto, hay que tener una cantidad de recursos especiales para definitivamente poder encontrar un bien o poder arreglar ese bien definitivamente para que sea de nuevo habitable. Es factible que este tipo de situaciones se encuentren, pero lo cierto es que en la mayor parte de los casos esos bienes son conservados porque hay unas personas, hay unos auxiliares de la justicia que se llaman los secuestres, que tienen como propósito administrar el bien para que no se vaya a perder ni desde el punto de vista físico ni desde el punto de vista jurídico. Se dice por ahí que detrás de los remates, en algunas ocasiones, hay unas prácticas poco legales en los precios, justamente la adquisición de los inmuebles y la intervención de terceros. ¿Qué de cierto hay en esta afirmación, doctor? Bueno, esas circunstancias, pues lógicamente son generalizadas en el Vox Populi diario de todo el mundo, ni siquiera pasa solamente en Colombia, pasa en todas partes. Lo cierto es que los mecanismos legales establecidos por nuestro Código General del Proceso han venido limpiando un poco este tipo de situaciones, porque definitivamente las reglas son claras, son específicas e incluso cada vez se está buscando una mayor publicidad de este tipo de actos con el propósito de que cualquier persona pueda llegar a mirar cuáles son esos remates que le interesan y definitivamente poder adquirir unos bienes en una subasta pública como está establecido en las normas de nuestro ordenamiento jurídico. Pues doctor León, es usted muy amable por atendernos en esta mañana. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y es que justamente los remates pueden ser el primer paso para escalar en ese sueño de adquirir vivienda propia. Esta es la historia de Jaime Sánchez, quien junto a su esposa adquirieron un apartamento vía remate. Aquí se los contamos cómo les fue. Destaquemos que la palabra rematar consiste en llevar a cabo o terminar algo. El remate judicial es una venta forzada de un bien. ¿Qué tipo de bien? Un bien mueble o un bien inmueble. ¿Qué hace un funcionario judicial o administrativo a la persona que haga la mejor oferta en una audiencia o licitación para adjudicar un bien? Se lleva a cabo en una audiencia pública a la que asiste el secretario o funcionario judicial, el juez y los interesados en ese remate o los oferentes. El acreedor tiene la posibilidad de iniciar un proceso judicial y ese proceso judicial lo que permite es que el periodo termine en un remate judicial. Para poder comprar un predio que sea un remate judicial, por lo general hay que tener un 40% del monto con que se está haciendo la oferta del predio para el remate. Ese 40% se tiene que consignar ante el juzgado y pues adicionalmente las personas, como no saben cómo se hace este proceso, pues tienen que recurrir a unos intermediarios que cobran unos porcentajes sobre el monto que se está comprando, pero no es una garantía de que esto pueda permitirse que se pueda comprar. Puede rematar cualquier persona natural o jurídica. Documentos no necesita ninguno, simplemente tener conocimiento del bien que quieres rematar, de los datos de ese bien, hacer la postura previamente en los términos que dice el aviso, hacer la consignación previa que corresponde al 40% del avalúo del bien a rematar. Abierta la diligencia,
el juez tiene que recepcionar las ofertas que se hayan hecho por escrito con antelación y luego procede a escuchar las que se propongan en el curso de la diligencia. Verificado quién es el mejor postor o quien ofrezca mejor precio por el bien, se procede en la misma diligencia a hacer la adjudicación del bien, que posteriormente se consuma cuando se paguen los impuestos. Se pueden enterar en las publicaciones o avisos judiciales que se hacen en los periódicos de amplia circulación. Estos avisos contienen los datos de los bienes a rematar o del bien a rematar, sea bien inmueble o sea bien inmueble, su ubicación, su avalúo, el dato del secuestre que lo tiene, la fecha del remate, la base o la postura que se va a tener en cuenta para hacer oferta, y en general los datos del proceso por cuenta del cual se va a rematar el inmueble y por supuesto los datos del juzgado. Lo conveniente en estos casos es que la persona tenga o un conocimiento o tenga alguien que le pueda asesorar. Justamente ahí veíamos todo el proceso del funcionamiento de los remates de los inmuebles en nuestro país. Ahora sí los invitamos a que conozcamos la historia de Jaime Sánchez, quien junto a su esposa adquirieron un apartamento en remate. Así les fue. Bueno, pues inicialmente nosotros con mi esposa pues ya estábamos interesados en comprar el apartamento y empezamos a explorar varias opciones. Dentro de esas fue ir a oficinas de finca raíz, estuvimos yendo a urbanizaciones, pero pues la verdad que digamos que veíamos ciertos pros y contras en lo que estábamos haciendo. Ya posterior a eso, hablando con un amigo, él nos recomendó una persona que trabaja en el sector financiero, que inicialmente pues estábamos averiguando pues por el tema del crédito, pero pues esta persona sí nos recomendó a alguien que trabaja el tema de los remates. Digamos que es un consorcio de abogados y ellos se mueven en este medio de los remates. Nos contactamos con esa persona y posterior a eso, pues él ya nos explicó cómo era todo el proceso, y una vez, digamos que nosotros ya habíamos averiguado, digamos que teníamos como la seguridad de que era un proceso confiable, porque pues esa es la otra parte, uno va a depositar su dinero, digamos que los ahorros de su vida. Entonces pues la idea es siempre cerciorarse que son sitios confiables, que son personas confiables. Y una vez ya nosotros teníamos como esa certeza, pues arrancamos el proceso con él. Digamos que lo que nos ayudó pues que nos generó mucha confianza, es cuando ya tuvimos que depositar el dinero, porque pues este apartamento se adquirió por medio de un remate. Él sí nos dijo, el dinero se deposita con el dinero, digamos el porcentaje con el cual tiene uno que participar en la subasta. Él nos dijo, se deposita en una entidad financiera a nombre del juzgado. Eso nunca se deposita a nombre de una persona natural o a nombre de una empresa, no. Digamos que nosotros lo estábamos buscando con unas especificaciones muy puntuales. Necesitamos un apartamento con 3 habitaciones, 2 baños. Y la verdad que llena totalmente las expectativas, pues porque lo adquirimos a un buen precio. Y adicional a eso, porque pues el apartamento está totalmente terminado. Entonces digamos que ese es un plus, porque no tuvimos que invertirle pues ya dinero adicional en temas de remodelación. Pues el apartamento tiene una muy buena ubicación, tiene cerca 2 avenidas principales, hay cerca un centro comercial, transporte está muy cerca del apartamento. También cuenta pues en la parte exterior con su portería, sistemas de vigilancia y los parqueaderos.
Es hora de atender y acompañar a todos los habitantes de San Andrés y Providencia. Están vivos y a salvo. Ayudemos a que tengan un nuevo comienzo. Nuestra solidaridad hará la diferencia. Algo inexplicable, pero gracias a Dios por vida. Que gracias a Dios sobrevivimos y que gracias a Dios estamos vivos. Bien Dateado te invita a que dones medicinas, sábanas, colchonetas, toallas, ropa, alimentos no perecederos, materiales de construcción, pañales, alcohol y medicamentos para animales. Puedes enviar tus donaciones a las oficinas de la Cruz Roja de tu ciudad o realizar tus contribuciones a través de los siguientes bancos. Bancolombia, cuenta de ahorros número 53 60 00 01 795. Banco da Vivienda, cuenta corriente número 455-069996-490. Haz tus aportes. Fuerza San Andrés. Entramos a nuestro bloque de preguntas y respuestas hoy con el tema del día en Bien Dateado, remate, embargo y subasta de inmuebles. Desde ya invitamos a todos los colombianos a que participen enviándonos sus notas de WhatsApp, sus preguntas en la línea 312-487-0413, escribiéndonos en la caja de comentarios también en nuestra transmisión de Facebook Live. Nos encuentra como Canal Institucional. Ahí estaremos leyéndolos y además escuchándolos en su participación. También nos puede escribir en @institucionaltv, nuestro Instagram. Para despejar este panorama, para empezar a aclarar todas esas dudas, hemos invitado al doctor Alejandro León. Él es el representante legal de Ideas Justice Group, quien está con nosotros. Doctor Alejandro, qué gusto saludarlo. Buenos días. Igualmente, un saludo especial para ti y para toda la audiencia. Pues, doctor Alejandro, la participación masiva ya con este tema, empezamos a despejar las dudas de nuestros televidentes. Empiezo planteándole esta que nos hacen a través de nuestra cuenta en Instagram, @institucionaltv. Nos pregunta la televidente, o el televidente en este caso, si el apartamento es propiedad mía y de mi esposa, ¿cómo puedo proceder o cómo se puede proceder al embargo? En este caso, ¿ella perdería o quién termina perdiendo en últimas aquí? Pues en teoría, dentro de la adquisición del bien inmueble que se logró para las dos personas, pues efectivamente son las dos las que entran a responder la obligación que así firmaron dentro de la institución. Perfecto, más participación en nuestro Facebook Live. Tenemos una pregunta, doctor, y nos la plantean en este momento. Nos dice el televidente, Mabel Junca. Quisiera orientación sobre los remates. ¿En dónde puedo buscar orientación o información confiable en este caso? Yo siempre recomiendo que efectivamente, como son procesos judiciales, lo que estás adquiriendo inicialmente son procesos judiciales, siempre recomiendo a poderse apoyar ante una oficina de abogados que, digamos, tienen el conocimiento jurídico y los cuales dan el aval para que las personas que así lo adquieran puedan efectivamente realizar un buen negocio y adicionalmente no verse inmerso en un proceso jurídico que posteriormente podría afectarlos en su adquisición en remate. Hoy en Bien Dateado, embargos, subastas y remates de inmueble, nuestro tema del día, nuestra participación, ya la saben, la pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413, enviándonos su nota de voz con la pregunta concreta o escribiéndonos en nuestras redes sociales, como lo hace nuestro televidente, quien nos pregunta, doctor, ¿con quién gestiono para recuperar mi inmueble? ¿Cuándo puedo hacerlo? Efectivamente, una vez adquirido el bien inmueble a través de un remate judicial, es el juez el competente quien comisiona a las alcaldías en este momento a que haga la entrega real y material del inmueble. Anterior a esta situación es el secuestre quien debe realizar esta actuación procesal. En dado caso de que no pueda realizarlo, entonces sí se acude a las alcaldías, como bien lo manifesté anteriormente, en cabeza de los alcaldes locales.
Esta pregunta que le voy a plantear a continuación ha quedado también en la retina de nuestros televidentes. Nos dice, pero ¿cuál es la diferencia en últimas entre remate y subasta? Pues la subasta, precisamente como bien lo manifiesta, es que cualquier persona puede participar en una diligencia de remate. Entonces, no son las dos palabras que se deben realizar. Subasta como tal es que precisamente cualquier persona podría participar sin inconveniente alguno. Y el remate como tal son los bienes que precisamente son el producto de las obligaciones que no se cumplieron y efectivamente a lo que llegue justicia ordinaria o dependiendo donde se inicien los procesos, son los dineros que va a adquirir los acreedores, van a adquirir los dineros que no fueron pagados por el deudor. Más participación y resolviendo las dudas de nuestros televidentes que nos llegan a esta hora a través de nuestras redes sociales, @institucionaltv, Canal Institucional en Facebook y nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. Nos dice un televidente, ¿puedo visitar los inmuebles antes de participar en una subasta? La norma jurídica efectivamente así lo prevé. Efectivamente, en cabeza de los secuestres son las personas obligadas a mostrar esos bienes inmuebles. Dependiendo de los movimientos, se puede exigir ante el juez que efectivamente los secuestres puedan mostrar esos bienes para saber el estado en que se encuentran. Sin embargo, también los procesos existen documentos como es el acta de secuestro y con anterioridad y con aplicación del Código General del Proceso existen unos videos dentro de los mismos procesos a los cuales las personas pueden pedir esos duplicados de esas informaciones para que sepan el estado en que se encuentra cada inmueble que se quiera adquirir a través de un remate judicial. Doctor León, lo invito a que nos vayamos para nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413, donde usted nos puede dejar su pregunta, como lo hace nuestro televidente. Muy buenos días. Mi pregunta es, si hay que tener el 40% y consignar al juzgado, ¿el excedente del inmueble se puede pagar a crédito o hay que contar con el 100% del valor del predio? ¿Ese excedente se podría pagar de esa manera o qué le podría aconsejar usted, doctor? En primer informar que los depósitos judiciales se hacen a través del Banco Agrario, es la única entidad la que recauda el 40% y no los juzgados. Y respecto del restante del valor del remate, o sea, posterior al valor que se le adjudica, el restante tiene que ser un dinero que se debe contar en efectivo. No se acepta ningún tipo de crédito, no se acepta ningún tipo de hipotecas, no se acepta ningún otro crédito diferente a un valor en efectivo. ¿Hay que inscribirse para participar en un remate o se paga algo? Para inscribirse a un remate no es necesario, únicamente se debe cumplir efectivamente, como lo hemos hablado, con el depósito del 40% y colocarse la manifestación de la entidad que va a hacer la diligencia de remate. Perfecto, nos pregunta por acá en @institucionaltv, ¿cómo puede uno enterarse de las listas de inmuebles que salen en el remate? Existen varias posibilidades de adquirir remates porque la publicidad de estos mismos, tanto en los periódicos de circulación, de amplia circulación, también igualmente si nos dirigimos a la red judicial donde se encuentran los procesos, también son publicidad y efectivamente, digamos, en temas de la DIAN, en temas de la Contraloría, ellos publican en sus redes públicas estas diligencias de remate. O sea, existen varias posibilidades de encontrarse. También hay personas que publicamos nosotros, en el dado caso nosotros también publicamos estos remates a través de nuestras redes sociales.
Es el doctor Alejandro León, hoy orientándonos en nuestro tema del día, remate, subasta y todo lo que tiene que ver con los inmuebles. Doctor, más preguntas, participación en nuestra línea de WhatsApp, lo invito a que escuchemos. Muy buenos días. Sí, referente al tema del día de remates, yo fui estafada hace algunos años, teniendo en cuenta que me asesoré por medio de una inmobiliaria para poder comprar un remate. Esto nunca, obviamente, fui estafada. Quiero saber cómo detectar esta clase de personas que, teniendo la información de los juzgados de estos predios que se encuentran en remate, ellos ofrecen de manera falsa y estafan a la gente. Creo que la pregunta es oportuna y adecuada a lo que estamos hablando, doctor. ¿Qué aconsejaría usted a nuestra teleaudiencia que nos está viendo que ha pasado por este flagelo? No es el único caso, muchas personas nos lo han manifestado. Efectivamente, como lo acabo de manifestar, yo les aconsejo que se asesoren de abogados. Digamos, ellos son las primeras personas en las cuales puede uno tener, digamos, un convencimiento legal sobre el mismo. Y dos, como lo hemos venido manifestando en la charla, tengas en cuenta que los depósitos que se dan para los remates judiciales, para no caer en estas redes que se dedican efectivamente a hacer estos fraudes, todos los depósitos deben realizarse a través del Banco Agrario a nombre del proceso y de la parte judicial. Lo que pasa es que muchas personas lo que hacen es entregarle ese dinero a esas inmobiliarias y efectivamente pues ahí se pierde el control legal como tal. Yo recomiendo siempre de asesorarse con abogados y, en segunda medida, tener las precauciones como si fuera a comprar otro inmueble a una persona común y corriente, dirigirse al juzgado, averiguar que efectivamente existe una obligación y que efectivamente va a haber un remate sobre el predio al cual se quiere adquirir y siempre tener una representación legal por parte de un abogado. Doctor León, esta pregunta también es bastante interesante, nos dice el televidente, ¿en qué momento se perfeccionan las escrituras de un inmueble comprado vía remate? Bueno, existen dos mecanismos. El primero es que inicialmente cuando participamos en una subasta, pues lo primero que hace un juez o una entidad que hace estos remates es adjudicarle el bien y posteriormente, 5 días posteriores, la persona tendrá que cumplir la obligación con el restante del remate, o sea, con el valor de la diferencia entre lo que ofertó y lo que consignó. Y una vez cumplidas estas dos condiciones, la entidad respectiva o el juez respectivo, los títulos y los avales para que la persona pueda dirigirse a la oficina de instrumentos públicos respectiva, y esos son los documentos idóneos para hacerse nuevo dueño del predio junto con la entrega del bien como tal. Si usted quiere participar de nuestro tema del día, el ejercicio también es sencillo, a través del 312-487, coge su celular, se graba una nota de voz corta con su inquietud y acá con los expertos la respondemos. Lo invito a que nos vayamos a nuestra línea de WhatsApp, doctor, para ver qué preguntan nuestros televidentes. Buenos días. ¿Qué pasa si el deudor se niega a retirarse del inmueble que le van a rematar, a pesar de que ya hay una orden judicial? ¿Qué podemos decir en ese caso? El rematante haya cumplido con todas sus obligaciones, únicamente tendrá que dirigirse al juez respectivo o ante la entidad respectiva que remató, y ellos a su vez, como bien lo manifesté con anterioridad, a través de las alcaldías locales realizan los desalojos respectivos para entregar. Son las mismas entidades que trabajan entre sí para poder cumplir con una obligación y cumplir con una orden judicial. Doctor, ¿cuánto puede durar un proceso de embargo de bienes? El embargo, en teoría, cuando las entidades financieras o los acreedores inician los procesos ejecutivos, a través de una decisión judicial, una vez entablada la demanda, es muy rápido y efectivamente se hace es
a través de las oficinas de instrumentos públicos. Es un acto jurídico muy rápido y efectivamente es la garantía para el acto. Además de escucharlos, también los estamos leyendo en nuestras redes sociales, @institucionaltv, nuestra transmisión de Facebook Live, Canal Institucional, nos puede dejar sus inquietudes. Nos dice nuestro usuario, si el inmueble lo recoge el banco para subastarlo, ¿puedo participar para volverlo a adquirir? Es correcto, cuando las entidades financieras llevan sus procesos a fin de recaudar su dinero a través de un remate y no pueden realizarlo, solicitan a las respectivas entidades o a los jueces en este caso para que esos bienes les sea adjudicados a ellos y efectivamente posteriormente cualquier persona podrá adquirir esos bienes que ya están en cabeza de las entidades financieras. Participación activa de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Escuchemos, doctor. Buenos días. ¿Cómo recupero mi dinero si no me fue adjudicado el inmueble? Por decir algo, yo participo en la subasta, yo ya deposité mi dinero, pero otra persona ofertó más y le dieron el inmueble a esa persona. Lo que yo deposité, ¿cómo lo recupero? Gracias. ¿Cómo recuperar ese capital, doctor? Los jueces están en la obligación de, una vez haber participado en una subasta y haber sido vencido por otro persona que ofertó más por el bien inmueble, tienen la obligación de durante las 48 horas devolverle su dinero tal cual y como lo depositó. Perfecto, continuamos a esta hora leyéndolos. Además, en nuestra plataforma de Instagram nos dice el televidente, en los remates, ¿cuánto dinero mínimo hay que tener para participar? Pues una vez tenía la información comercial de los bienes, pues efectivamente lo que hay que tenerse en su patrimonio disponible es el 100% de lo que quiera ofrecer. Es decir, si va sobre una subasta de 100 millones de pesos, pues tiene que tener los 100 millones de pesos disponibles. ¿Qué pasa si la deuda sobrepasa el valor del inmueble? Nos pregunta el usuario. ¿Ubican más propiedades y saldan la deuda? Hay dos connotaciones jurídicas, que la persona que participa en un remate y le adjudican el bien inmueble por un valor inferior al dinero que estaba pretendiendo el acreedor, pues el acreedor lo que tiene, perdió el restante, pero podrá iniciar o sobre el mismo proceso si la persona a quien se le ejecuta o el deudor no se cumple con la obligación de la subasta, podrá perseguir más bienes a fin de tener toda su paga en su totalidad. Doctor León, lo invito a que escuchemos la nota de WhatsApp que nos tiene un usuario. Y por favor, doctor, ¿puede explicar que una cosa son los remates en la oficina del juez y otra cosa son las ventas que hacen los bancos de propiedades que ya están a nombre de ellos? Por favor, ¿puede explicar ese tema, por favor? Sí, efectivamente son dos posiciones diferentes las que adquieren los bienes a través de diligencia judicial. Después ya lo hemos manifestado de cómo se realizan. Bancos ya cuando adquieren esos bienes, ellos hacen ferias inmobiliarias, los mismos bancos hacen esas ferias inmobiliarias y hacen toda la publicidad ante sus redes y las personas pueden participar también igualmente a través de esas ferias que realizan los diferentes bancos comerciales que existen en Colombia. Continuamos escuchando a nuestros televidentes. Doctor, lo invito. Buenos días. La pregunta mía es la siguiente. Un personaje me está diciendo que tome el bien inmueble como secuestre. ¿Eso se puede hacer o no se puede hacer? Qué pena. Una vez embargado el inmueble, la acción siguiente judicial es el secuestro del bien inmueble, es decir, poderlo ya sacar del comercio. Efectivamente es una actividad judicial ejecutivo que también debe darse aplicación efectiva por parte del juez
del proceso. Agradecemos la participación de nuestros televidentes que a esta hora nos siguen enviando sus preguntas e inquietudes en la línea 312-487-0413. Les damos respuestas con el doctor León. Buenos días, señores del programa. La pregunta es la siguiente. Si yo consigno el 40% del costo del inmueble y hay un remate, ¿qué tanto puede subir la oferta? Digamos, sobre ese 100%, el 40%. O sea, ¿puede subir al 110, al 105, al 120%? ¿O se mantiene en el 100% de la oferta del bien de remate? Efectivamente, en un remate judicial existe una obligación de depositar el 40% al bien al que usted quiere participar y existe una base mínima que puede ser el 70 o el 100% dependiendo. Pero sobre esas dos cifras que acabo de manifestar, 70 y 100%, efectivamente se puede subir a un 80, un 90, un 100, a un 200%. No límite, es el que mejor oferte sobre la misma. Es el que mejor oferte sobre la misma. Última nota de voz para despedirlo, doctor León, lo invito a que escuchemos. Buenos días. ¿Qué pasa con la ley de insolvencia si después de haber adquirido el inmueble y haber sido adjudicado y la persona se declara insolvente, el juez le puede devolver nuevamente el inmueble? La insolvencia económica de que trata la ley 1116 efectivamente es una herramienta jurídica que tienen los deudores, pero téngase en cuenta que una vez subastado el bien inmueble ya no opera esta ley. Tiene que ser anterior a la subasta pública. Pues es el doctor José Alejandro León, representante legal de Ideas Justice Group, hoy acompañándonos en Bien Dateado, resolviendo todas las inquietudes de nuestros televidentes en vivo. Doctor León, es usted muy amable por su tiempo. A ustedes, y siempre aquí a la orden, es su casa, muy amables. A todos nuestros televidentes estaremos brindándoles información completa sobre este tema para despejar las dudas. Continuamos en Bien Dateado hoy hablando sobre embargo, remate y subasta de inmuebles. Es hora de atender y acompañar a todos los habitantes de San Andrés y Providencia. Están vivos y a salvo. Ayudemos a que tengan un nuevo comienzo. Nuestra solidaridad hará la diferencia. Algo inexplicable, pero gracias a Dios con vida. Que gracias a Dios sobrevivimos y que gracias a Dios estamos vivos. Bien Dateado te invita a que dones medicinas, sábanas, colchonetas, toallas, ropa, alimentos no perecederos, materiales de construcción, pañales, alcohol y medicamentos para animales. Puedes enviar tus donaciones a las oficinas de la Cruz Roja de tu ciudad o realizar tus contribuciones a través de los siguientes bancos. Bancolombia, cuenta de ahorros número 53 60 00 01 795. Banco da Vivienda, cuenta corriente número 455-069996-490. Haz tus aportes. Fuerza San Andrés. La adquisición y compra de bienes en el país gozan de una protección legal. Hay medidas que permiten que estos bienes sean inembargables. Aquí en Bien Dateado les contamos cuáles son esas medidas y además le presentamos una guía económica para que pueda salvaguardar su inmueble. ¿En qué ocasiones podemos proteger nuestro inmueble de un embargo? En términos generales, primero, debemos tener en cuenta que nuestro patrimonio es la prenda general de los acreedores, entonces con nuestro patrimonio nosotros pagamos las deudas que nosotros adquirimos con terceras personas o con el sector financiero. Entonces excepcionalmente se tienen figuras para que salvaguarden la vivienda de la familia porque no cubre locales comerciales y son dos figuras jurídicas. Primero, lo que denominamos patrimonio de familia, que va dirigido a proteger los hijos menores de edad, y la ley de afectación de vivienda familiar, que se denomina también la ley de la doble firma, y es dirigida a la pareja, que uno de la otra pareja no podrá vender sin la firma de su cónyuge, entonces, o de su compañero permanente. Entonces, en este orden de ideas,
solamente es para proteger vivienda y es obligatorio en inmuebles de interés social y es voluntario en inmuebles que superen dicho valor. Tenemos que tener en cuenta en primer lugar que cuando el inmueble ya está para remate es porque ya está embargado y secuestrado y ya no es posible que nosotros apliquemos las figuras de la afectación a la vivienda familiar o el patrimonio de familia. Entonces ya aquí tengo en primer lugar un arreglo directo o una conciliación con la entidad financiera o con el tercero. Las entidades financieras por época de pandemia tienen unas muy buenas políticas, tienen unas refinanciaciones y unas rebajas de cuotas para ser posible pues pagar estas obligaciones. La segunda es ingresar a un proceso de insolvencia, pero el proceso de insolvencia no está diseñado para que los deudores no paguen, sino para reorganizar sus finanzas y ofrecer unos acuerdos de pago con unas condiciones diferentes a sus acreedores. Entonces, en estas circunstancias, ahí se frenaría el remate, pero si no pago, como consecuencia del incumplimiento de los acuerdos con los acreedores, se va a liquidación todo mi patrimonio. En primer lugar, debemos saber que para poder evitar todos estos embargos, los remates, las diligencias de embargo y de secuestro y que mi patrimonio esté en juego por mis pasivos, porque yo no he pagado mis obligaciones, es saber que solamente el 20% de mis ingresos es sobre lo que yo me puedo endeudar. Cuando yo tengo más del 20% de mis ingresos comprometidos con terceras personas o con el sector financiero, tengo un sobreendeudamiento que muy posiblemente me va a llevar a incumplir los acuerdos, porque el 80% de mis ingresos van dirigidos a cubrir los gastos del hogar: educación, salud, vivienda, transporte, alimentación, recreación. Entonces, en primer lugar, es saber que solamente me puedo endeudar en el 20%. La segunda alternativa que tengo son los procesos de insolvencia, que me van a ayudar a tener un respiro para yo poder volver a tener un flujo de caja y con este flujo de caja yo empezar a pagar mis obligaciones. Reitero, los procesos de insolvencia no están diseñados para no pagar, están diseñados para dar un respiro y para generar nuevas condiciones en unos acuerdos de pago que beneficien a ambas partes, pero siempre con la finalidad de lograr el pago, porque la consecuencia última será la liquidación de todo mi patrimonio. Llegó el momento de tomar lápiz y papel y atenta nota de nuestras ofertas de educación y empleo en las diferentes regiones del país. Recuerde que aquí en Bien Dateado estamos a tu servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas y convocatorias de empleo y educación. Muy atentos a esta oferta laboral en el municipio de Itagüí, Antioquia, dirigida a personas con experiencia en contaduría. La Agencia Pública de Empleo del SENA solicita a una persona con experiencia y disponibilidad inmediata para trabajar en el cargo de contador. Se requiere para esta vacante certificados de experiencia laboral y diploma profesional. Esta vacante tiene un salario de 3.500.000 pesos. Los interesados pueden aplicar antes del 21 de noviembre. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el número 289-4137. El ICETEX y la Fundación Mariano Ospina Pérez ofrece una beca completa para realizar estudios de especialización en áreas de ciencias agropecuarias en Colombia. Los aspirantes a esta beca deben ser mayores de 22 años y menores de 65 años, contar con un promedio mínimo de notas universitarias de 3,7 sobre 5 y tener preferiblemente mínimo un año de experiencia profesional. Preséntate a esta convocatoria antes del 12 de diciembre. Consulta más información y requisitos ingresando a www.icetex.gov.co en el link becas y encuentra esta convocatoria con el registro 6901421. Si te gusta el mercadeo y las ventas, no dejes pasar esta oferta laboral en la ciudad de Armenia, en Quindío. Se necesita una persona para que ocupe el cargo de vendedor externo. Para presentarte debes demostrar experiencia en mercadeo y ventas y disponibilidad inmediata. El candidato elegido ganará un salario de 1 millón de pesos al mes. Si estás interesado en esta oferta laboral, debes aplicar ingresando al sitio web www.agenciapublicadeempleo.sena.co con el registro 289-9903. En Bien Dateado estamos a tu servicio.
A ustedes muchas gracias por la compañía y por su audiencia en esta mañana. Recuerden que si quieren tocar algún tema a través de esta pantalla, lo único que tienen que hacer es escribirnos un correo a biendateadotv@gmail.com. biendateadotv@gmail.com. Ahí estaremos leyéndolo y por supuesto estaremos estudiando los temas con nuestro equipo periodístico. Por lo pronto los dejamos con la programación habitual de Canal Institucional. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces.